Seguimos con Política en Acción, como les habíamos prometido, con Héctor Valle. Recibimos hoy a James Petras, sociólogo estadounidense, que está de visita en el país porque mientras se discute sobre las estampillas del Che y editorializan los diarios acerca del tema, se está por desarrollar entre el 2 y el 5, es decir, a partir de mañana en Rosario, un seminario internacional acerca del pensamiento de Ernesto Guevara, que ha convocado a principalísimas figuras de todo el mundo. Entre ellas un muy conocido sociólogo, pero aparte un veterano ahora, dirigente estudiantil de las épocas de Berkeley. A mí no me gustaría, Petras, empezar el reportaje eludiendo una pregunta que tiene que ver con esta revalorización de los 60 que se está dando. ¿Qué queda de aquellas sentadas de los estudiantes en Berkeley, del famoso Free Speech Movement? ¿Qué queda de aquello? ¿Queda algo? Bueno, yo creo que los graduados, por lo menos de esta onda, sigan su política progresista, la gran mayoría. No son tan radicales, están activos en derechos civiles, derechos humanos, ecologistas, derechos de las mujeres, críticas de los excesos del capitalismo. Sigan más o menos una posición de principios, tal vez menos activos con preocupaciones familiares, pero no es el fenómeno que podríamos ver en algunos sectores, un viraje hacia la derecha, que hay unos países que conocemos, guerrilleros una época y derechistas otra. Se pasaron de ser revolucionarios a ser progresistas o liberales iluminados. Y lo que queda más, yo creo, de esta época es la resistencia generalizada en el público norteamericano contra intervenciones militares. Bueno, se creó a partir de Vietnam, los derechos civiles, que fueron los dos ejes. Se quedó dentro del corazón y alma del pueblo norteamericano una oposición hacia aventuras militares en el exterior. Por eso, por ejemplo, en el caso de Somalia, cuando murieran una docena de americanos, tenían que retirar la tropa. Clinton ahora tiene que manipular el público para extender el tiempo en que las tropas en Bosnia pueden quedarse en el país. Con mucha manipulación, mucha retórica, siempre guardando las espaldas diciendo que todavía no hemos tenido ningún muertos, etc. ¿Por qué tiene que tomar esas medidas? Yo creo que es un poco la sombra del pasado y las encuestas públicas que indican que el pueblo norteamericano está mucho más preocupado por los problemas internos. Ahora, Petras, con respecto a eso, el Valle justamente lo conversábamos un poco cuando reflexionábamos sobre su visita. Si usted hace zapping ahora, a este mismo horario, va a tener varios economistas hablando en los distintos canales, y no sería raro que escuche y siga escuchando algo, que la revolución conservadora de Reagan fue el gran momento de los Estados Unidos. Usted a menudo habla de la otra cara de la revolución neoconservadora. ¿Cuál fue esa en los Estados Unidos? Yo creo en los primeros años de 80 era novedoso la liberalización de la economía, bajando los impuestos, pero los platos rotos lo pagamos después, porque Reagan seguía gastando dinero, $1,000 millones en gastos militares. Como un conservador era lo más extremista y responsable manejando el presupuesto. Y final de cuentas, vuelve las cosas ahora para que nosotros tratamos de arreglar para que el déficit y los factores macroeconómicos puedan ser más estables. Además hay una experiencia reciente en los Estados Unidos que hay que mirarla con mucha atención, que es la huelga de los camioneros. Sí. Creo que es un viaje importante con respecto a la derrota de la huelga de los controladores aéreos. No es un cambio
que merece ser evaluado, ¿no? Ahora tenemos un público que quiere más intervención del Estado en favor de beneficios sociales, que no tiene una reflexión en el Congreso. Tenemos encuestas que muestran que el pueblo está dispuesto a pagar más para tener más seguridad en el trabajo. La gran preocupación en Estados Unidos no es el desempleo, es el miedo de perder el trabajo. La precariedad de trabajo es el factor más influyente en la conducta. Y cuando los sindicatos de camioneros fueron a la huelga, consiguen el apoyo de 80% del público. ¿Por qué? Porque la lucha era convertir trabajos temporales en trabajos permanentes, bien pagados. Y es espectacular porque hay que entender que solo 10% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces no es por la afiliación, es por la atracción de la reivindicación. Ahora, con respecto al año pasado, yo leí algunas declaraciones suyas, Petra, donde usted señalaba la comparación entre el sistema europeo que trataba de mantener algo de los beneficios del estado de bienestar con un alto nivel de desocupación y el norteamericano, que es, digamos, combinación de empleos basura, como se le dice aquí también, con menor desocupación. Y usted era, digamos, pesimista en el sentido que pensaba que iba a prevalecer como tendencia mundial el modelo norteamericano. En el grado que los sindicatos y los partidos socialdemócratas dejan a defender el modelo de bienestar social, en el grado que han dejado a permitir que el Estado juegue un papel mayor como inversionista. Dejan que las decisiones principales pasan a los sectores que están metidos en la política de globalización. En el grado que hay una capitulación frente a estos sectores, yo creo la marcha en Europa es así, Estados Unidos, con una reserva importante. Para pasar el modelo norteamericano tienen que eliminar los sindicatos combativos de Italia, Alemania y Francia, que son muy diferentes de lo que teníamos hasta ahora en Estados Unidos. Y creo que en Alemania los esfuerzos de Kohl de imitar algunas medidas de despedir más liberalmente, en Francia recortes sociales, el gobierno de Prodi, ahora que está casi al punto de quiebra, yo creo que todo eso indica que no es fácil en Europa repetir el camino norteamericano. Al punto que donde usted hizo un trabajo de campo, que es en España, el gobierno de Aznar revé la política de empleo basura absoluto que se impuso con Felipe González. Sí, es más, acá en esta Ajo Blanco hay una nota donde comentan su trabajo en España. Y hay algo que me llama mucho la atención, que usted dice que el modelo español combina lo peor del sistema americano y lo peor del sistema europeo. Y usted sabe que el caso argentino es bastante similar. Digamos, estamos resolviendo, entre comillas, el tema del desempleo con una gran precarización laboral y con una cosa que usted menciona que es muy importante, un gran desempleo y una falta de oportunidad entre los jóvenes, como uno de los rasgos característicos. Acá se combina también con una fuerte dificultad de inserción de los mayores de 50 años. Creo que esos son rasgos comunes. Yo había sacado algunas conclusiones justamente en este trabajo de campo que hacían era todavía en la época de Felipe González, sí. No sé si después volvió a España, pero en este trabajo, y que hacía que la precarización iba acompañada de una creciente destrucción de las redes de comunicación social. Sí, yo creo que uno puede ver eso en muchos lugares, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, el aumento de delincuencia, drogas y toda la conflictividad que uno encuentra en los juegos de fútbol, son formas de expresar la frustración y buscar canales para conseguir lo que no pueden conseguir a partir de los trabajos normales.
que en las generaciones anteriores los padres entraran a la fábrica, formaran amistades, compañeros, integraran sindicatos que tenían una autonomía, un liderazgo propio. ¿Y qué pasa? Ahora los jóvenes entran una fábrica 6 meses, una empresa, un shopping, servicios, quedan 6 meses, salario mínimo, totalmente dependen del patrón para ver si trabajan 6 meses o no, no tienen relaciones permanentes, tienen que vivir en casa con sus padres hasta 30 años. Entonces el ciclo normal de trabajar, ahorrar, casar, comprar piso, crear jóvenes, pensar en la jubilación, este ciclo ya no existe, está en quiebra. Y no es simple un problema cultural de música, de pases dobles y rock. Eso es una superficie. Yo creo la quiebra es en el ciclo de vida. La prolongación de adolescencia, la frustración frente a la incapacidad de encontrar una inserción capaz de sostener la vida. Y yo creo que son situaciones explosivas. Si vas a Caracas, por ejemplo, la violencia que existe, lo sientes en la calle. Si vas a Los Ángeles y Chicago, hay una situación muy tenso y dicen que todo es problema de drogas, de delincuencia. Yo creo que abajo de eso hay otro fenómeno. Los mismos hijos ahora violentos tienen abuelos que eran trabajadores de acero, tenían trabajos en automóviles, y estos abuelos tenían una vida estable, no existían las subvenciones del Estado, no existía la ilegitimidad, tenían familia estable, negros, hispanos, mexicanos, etc. Esto quebra ahora. Y creo que está quebrando en México. Cualquier ciudad que viajo ahora, Río de Janeiro, la gente me dice, Petras, no sales del hotel, te recogemos en la puerta. Y eso no existía hace 10 o 15 años. Petra, tenemos a la licenciada Marco del Pont. ¿Por qué no la presentás vos? Buenas noches. Bueno, la licenciada Marco del Pont ha realizado un interesante trabajo de investigación precisamente sobre estos temas, sobre todo sobre el impacto que ha tenido la política económica del modelo argentino en términos de precarización laboral. Licenciada, ¿por qué no nos sintetiza en pocos minutos las conclusiones del estudio de FIDE sobre el impacto del modelo en términos de las condiciones de la clase trabajadora en la Argentina? Sí, buenas noches. Básicamente lo que nosotros venimos advirtiendo a través del estudio de las mismas estadísticas oficiales, que son muy elocuentes, a la hora de mostrar que en los últimos años se ha producido un proceso acelerado de precarización en las condiciones laborales. Por ejemplo, se advierte que 3 años atrás el 42% de los ocupados en la Argentina eran asalariados formales, asalariados estables. Hoy solamente el 28% está integrado por los asalariados formales o estables. Las mismas estadísticas del Ministerio de Trabajo, las últimas, han demostrado que el 86% del total de empleos que se creaban en la economía son de naturaleza precaria. Cuando decimos precario, ¿qué queremos decir? Decimos sin cobertura social, por remuneraciones que están en el piso de la escala salarial y básicamente no remunerativos, o sea que a su vez están profundizando el deterioro en la ya crítica situación de las cuentas previsionales. Ahora, licenciada, usted señalaba en alguna de las conclusiones la relación entre la implementación del modelo económico y esa precarización. Sí, bueno, nosotros hace tiempo que venimos advirtiendo que en realidad el modelo económico que se sustenta a partir de la convertibilidad con el tipo de cambio fijo, básicamente lo que hace es expulsar trabajadores del sistema formal.
y además que conjuntamente con una gran concentración en los ingresos, está promoviendo un tipo de crecimiento que no demanda trabajo argentino, sino que lo expulsa permanentemente. La apertura ha sido uno de los principales motores que a través de los cuales se ha materializado esta función de personas fuera del mercado de trabajo. Y por el otro lado tenemos que los sectores que están liderando el crecimiento en la Argentina, como son el sector primario, productor agrícola, minero o energético, son sectores con muy baja intensidad de uso del factor trabajo. Por el otro lado, los pocos nichos industriales que están expandiéndose en la Argentina lo están haciendo a partir de un esquema básicamente de armaduría, que significa la sustitución de trabajo nacional por trabajo importado. Sí, es el caso de las automotrices. Licenciada, le agradecemos mucho su intervención. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, eso explica en la Argentina la violencia en el fútbol, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y la violencia... Pero donde se va imponiendo el fenómeno, el modelo norteamericano, como usted decía, por lo menos es el que se aspira y al que se señala aquí en los comentarios, desde el punto de vista que la única manera de superar desocupación es vía flexibilización laboral entendida como precarización. Pero es curioso que Argentina tenía una tradición de sindicalismo militante en años pasados. Ahora han pasado a ser uno de los sindicalismos más conservador en el mundo, más colaboracionista, con este patrón de precarización. Mientras en Estados Unidos hay nuevos vientos soplando, en la nueva dirección del sindicalismo, en el liderazgo de los camioneros, la preocupación principal ahora es con los que están trabajando en trabajo temporal, en trabajos mal pagados. Están invirtiendo más de 40 millones de dólares ahora. Están reclutando universitarios radicales de mi universidad para ir a hacer propaganda y organización de los no organizados. Entonces, es un poco paradójico. Aunque fíjese, Petras, que ahora también un sindicalismo que siempre tuvo central única por ley, salvo en las épocas del principio del siglo, hasta los 40, ahora hay en la práctica casi 3 centrales sindicales, 2 de las cuales están reconocidas. Acaba de hacer la CTA La central oficialista es algunos sindicatos son dueños de empresas privatizadas. Exacto. En electricidad, de transporte. ¿Y en qué manera podríamos seguir pensando que el CGT es realmente un central de trabajadores cuando está asumiendo patrones de patrón? Cuando está colaborando en la implementación de un programa que debilita los trabajadores, que está sacrificando los salarios frente al aumento de la productividad. ¿Hasta qué punto seguimos repitiendo cuando los siglos no tienen un referente cognitivo? Que no refleja. Es como en los países corporativistas, en el periodo de Mussolini, que tenían las corporaciones supuestamente representando a los trabajadores, pero que colaboraban con el Estado y con las empresas privadas como correos de transmisión. Yo creo que en esta instancia debe parecer un desgaste y una distancia cada vez más grande entre estos oficiales que tienen más un carácter de empleados del Estado que representantes autónomos de los sindicatos. Hay un gran desprestigio. Ahora, Petras, volviendo un poco al tema de lo que señalaba Marco del Pon en el sentido de la relación modelo-precarización, pero un tema que alguna vez usted también señaló y que hoy está en pleno debate en la Argentina. ¿Cuál es la relación en el debate político entre el reconocimiento de un modelo económico neoconservador como elemento de debate o centralizar en los temas éticos, de corrupción y demás, como si fuesen los problemas esenciales para cambiar la situación? Bueno, yo creo que el debate es muy superficial, porque la corrupción tiene razones estructurales. Cuando empiezas una privatización generalizada, cuando bajas la regulación del Estado,
cuando empiezas a dar todas las esfuerzos en la atracción de capitales, cuando aumentas las subvenciones al sector privado y estás canalizando recursos desde abajo hacia arriba, es inevitable en todas estas instancias que vas a encontrar corrupción de gran escala. Cada vez más que vas a privatizar una empresa, dinero cambia manos. ¿Quién puede tener el canal más fácil, acceso, licitaciones, etcétera? Entonces, yo no creo que puedes tener un gobierno liberal a las ultranzas sin tener corrupción en gran escala. Podríamos ver en muchas instancias, desde Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el gobierno en Perú que teníamos socialdemócrata en los años 80, los apristas, todos empezaron criticando el modelo neoliberal y terminaron con casi un juicio policial. Y creo que el problema es que los estímulos y las orientaciones están orientados a la atracción de capital. Entonces no hay un contrapeso social, no hay la creación de sindicatos, fortaleciendo los contrapoderes, como pasó en Europa del Norte en los años 50 y 60, que podrían vigilar sobre la intervención del Estado en la economía. Cuando quitas poder en un parte y concentras poder, el elemento de corrupción está presente. Como el Lord Acton decía, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo ese gran desequilibrio que hay ahora en Argentina, en Estados Unidos, recuérdate, ¿cuántos oficiales? 80 oficiales en el gobierno de Reagan pasaron a juicio. Y ahora el ex ministro de Agricultura, el gobierno de Clinton, y todos los asesores alrededor de su gobierno estaban implicados en algún escándalo y otro. Y no hablo de los escándalos sexuales, que son factores afuera de consideración a esta hora de la noche. Pero digo, la corrupción está plenamente integrado un sistema que está tan metido cuando Clinton está alquilando el dormitorio de la Casa Blanca al precio de una contribución de $100,000 a su campaña. ¿Qué es esto? El problema de corrupción no es problema simplemente del norte y sur, es un problema del sistema económico que financia las campañas, que está metido en este proyecto de liberar mercados y cerrar empleo. Ahora, yo te dejo la posta porque le quiero comentar a Petra alguno de los llamados, algunitos. Esteban de Parque Patricio lo felicita y se congratula que pueda aparecer en el programa. Jorge de Pompeya, bueno, le preguntaba cómo va a ser el seminario en Rosario, si se va a volver a repetir en Buenos Aires, tengo entendido que no. Jorge de Paternal, son barrios de Buenos Aires, felicita al doctor Petras y agradece el programa, que se traten temas tan serios y preocupantes como la precarización del trabajo en la Argentina. Bueno, hay otros, pero te dejo a vos. Una pequeña pregunta. Usted describió con mucha corrección el deterioro del asalariado en la sociedad contemporánea, ejemplificando con Estados Unidos. Estaba referido a una condición salarial que era lo que se llama la edad dorada, digamos, desde la segunda posguerra hasta mediados de los 70. ¿Usted cree que se puede reconstruir esa situación con el derrumbe del bloque socialista y con los cambios estructurales? ¿Se puede reconstruir una situación como la que se vivió en aquellos años? Difícil, pero no por lo que pasa en el mundo comunista. Yo no creo que es lo más importante. No, a causa del derrumbe, ¿no? Sí, a causa del derrumbe no creo. Yo creo el factor más difícil es el hecho que los capitalistas ahora que encabezan el sistema económico están integrados y orientados a los mercados mundiales, han fijado una estructura, un mercado de trabajo que facilita un proceso de acumulación.
Ahora, ¿cómo reciclar estos capitalistas a funcionar en otra manera? ¿Cómo que ahora volver a repartir ganancias, financiar el estado de bienestar social, cuando para ellos eso es el mejor mundo posible? Para ellos no hay alternativa. Y eso es una propuesta muy radical que están poniendo sobre la mesa. Dicen ellos, o este capitalismo o la crisis. O este capitalismo que tenemos o la crisis. ¿Crisis de qué? Fuga de capitales, desinversión. Entonces eso plantea que tenemos que pensar, si pensamos en alternativas, una forma más radical. Que la posibilidad de volver a un capitalismo con cara humana, donde el capitalismo tiene que repartir y colaborar en un consenso social, está ya algo que es poco factible. Entonces yo creo que estamos moviendo hacia una situación donde va a reaparecer un proyecto socialista. No por ideologías formadas, pero simplemente un proceso de tomar decisiones por eliminación. Si no es posible un estado de bienestar, ¿qué? Como Kennedy decía, los que hacen reformas imposibles hacen revoluciones inevitables. Bueno, un poco es lo que usted decía, y terminamos con esto, doctor Petra. Es decir, que a mayor, a la falta de subversión política, aumenta la subversión económica, se lo escuché decir. Y bueno, y esta pregunta, ¿no?, que es con la que nos despedimos, y lo despedimos, Petra, con un gran agradecimiento porque haya venido, y a estas horas de la noche van a ser las 12, y yo sé que usted se levanta muy temprano, pero... Estás revelando secretos. No, pero cualquiera sabe que allá se acuestan en general más temprano, pero... Vaya, Petra, me parece que esta pregunta que decía, si no es el estado de bienestar, ¿qué? Yo creo que con esta pregunta, como final de la conversación con Petra, nos podemos despedir hasta el miércoles que viene. Ustedes saben, mi nombre es Alberto Nadra y los miércoles a las 11 de la noche, Política en Acción.